Ustedes saben que además de los temas de actualidad, de política y economía, siempre tratamos de hurgar un poco en la conducta que tenemos como sociedad. Lo hemos hablado en otros programas que tienen que ver con, hace pocos días, la violencia callejera, qué nos pasa, por qué reaccionamos como reaccionamos, en muchos aspectos. El tema que se presenta hoy y que viene ocurriendo y vengo observando y me comentan y lo sufrimos de alguna manera todos a diario, tiene que ver con otra forma de violencia. Lo vamos a preguntar a los especialistas, ¿no? El destrato en las redes sociales. Todos los días, gran parte de nuestra comunicación se basa en la utilización del teléfono celular, computadora, netbook, tablet. Con la tecnología se acortan las distancias, está claro. La accesibilidad con el otro es inmediata, pero todo depende de quién tengamos del otro lado. ¿Por qué digo esto y quiero ser puntual? Frecuentemente nos encontramos con que esa comunicación establecida se desarrolla, fluye con frecuencia, pero de pronto se rompe abruptamente. ¿No te pasó? Cuando una de las partes abandona unilateralmente el diálogo sin justificación alguna y de repente nos dejan de hablar, de responder. Ocurre mayoritariamente en el ámbito profesional, laboral, cuando interactuamos con otra persona vía inbox, WhatsApp, correos electrónicos y a la hora de definir una reunión, un encuentro, una entrevista laboral, una invitación, de pronto nos encontramos como respuesta el silencio. Quedamos en vernos tal día, tal hora, y del otro lado nada. Te esperaba hoy a las 8, y del otro lado nada. Por eso queremos y le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto a la licenciada Marcela Diodati, psicóloga, periodista científica, perito de la justicia, matrícula nacional 7055 y provincial 90107. Marcela, buenas tardes. Sergio de Caro la saluda. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? La verdad que queríamos consultarla al respecto, porque no estamos hablando de violencia física ni verbal, pero de alguna manera es una violencia solapada. Establecer una conversación con alguien y que de pronto, de un día para otro, caemos en el silencio. Nos dejan de hablar y nos dejan de responder. Como diría el biólogo chileno Maturana, es no reconocer al otro como un legítimo otro. Quizás las redes sociales ayudan a cierto tipo de personas a entablar vínculos de una manera así distante, con una falta de reciprocidad. Quizás en esto consiste el engaño, en que no, digamos, las dos partes no se consideran otros legítimos en la misma medida, ¿verdad? Entonces, quizás por un lado hay un compromiso que del otro lado no existe. Y las redes, el anonimato, no conocer personalmente a veces, o quizás por el tipo de comunicación que incluye la conversación, es más fácil dejar plantado, entre comillas, no responder. Esto es interesante, plantearnos si conversamos, porque está mucho puesto ahora en una psicología que yo no comparto, que tampoco llamaría psicología, hablar de las personas tóxicas o poner todo en el otro sin poder revisar qué pasa con nosotros y quizás qué tipo de vínculos construimos, porque quizás pensamos que estamos construyendo un vínculo y del otro lado hay un vacío, ¿verdad? Porque llamativamente se establece la comunicación, esa persona se hace receptora de lo que pedimos o de lo que planteamos, nos da su conformidad, se compromete y después desaparece. Sí. Puede ser, y bueno, da menos vergüenza. A veces hay personas que no tienen vergüenza. ¿A usted le pasó como profesional?
sí, como profesional me pasa. Y ahora además me pasa con pacientes o peritados, sobre todo con personas que están en situaciones de necesitar un perito, porque con el paciente se establece justamente otro tipo de vínculo. Ajá. Después de pasada la primera entrevista, nadie tiene obligación de hacer terapia, pero la gente que viene porque necesita hacerse una pericia por un tema laboral o por un tema penal, peor todavía, son mandados por su abogado por la justicia directamente y no pueden desobedecer digamos, al llamado, tienen que cumplir, pero a veces les genera tanta ansiedad persecutoria y no, por más que muchos, por ejemplo, entablan procesos legales, pero después no ponen la energía y quieren que el profesional mágicamente invente. Mucha gente lo pide, no hace falta verme, no puede hacerme un informe sin conocerme, no puede inventar un test, no puede inventar que vine. Algunos lo plantean y otros no lo plantean y faltan y no avisan. Tanto, bueno, pasa me pasó ayer justo, bueno, con una entrevista que una persona me pidió por un tema de violencia de género, que yo hasta me quedé preocupada por esta mujer porque pensé que quizás... ¿Le pasó algo? Y sí, yo pensé eso, porque la llamé, porque como es un caso de violencia, dije, bueno, por ahí el violento le pescó que iba a empezar terapia y no le permitió, en fin. Usted habló con esta persona, quedaron en encontrarse. Sí, le inventé un horario un día que yo no atiendo en ese lugar donde ella me pidió. Y no contestó más. No contestó más, no. Claro, porque el silencio se traduce en no leer el mensaje siquiera, o leerlo y no responder. Es decir, ese famoso doble tilde azul que aparece en el WhatsApp pero no contesta, o el leer los mensajes desde Widgets. También sí. Sucede más a menudo que hay personas que deciden no escuchar audios directamente para eludir la comunicación, pero el tema es que ya había un diálogo y una conversación iniciada. No es que desde el vamos nunca contestó, que a veces ocurre. Claro, en situaciones así formales de citas laborales, sí, me parece, bueno, que habla de una falta de compromiso y de cambios, en fin, que pueden, yo siempre, porque la gente atribuye a veces demasiado a lo psicológico, y a veces hay personas que son simplemente maleducadas. Creo que hay que volver al tema de la conversación, porque nos parece que conversamos, pero no nos escuchamos, como que a veces se escucha de un lado y a veces no se escucha de ningún lado. Y a veces se escucha, también hay personas, digo, que son fóbicas, ¿no? El fóbico social, por una cuestión psicopatológica, a veces no puede seguir un vínculo, aunque lo haya empezado, pero se escapa. ¿Y dónde podemos encuadrar esta conducta de ignorar al otro cuando tenemos conocimiento de él a la hora de asumir un compromiso? Lo ignoramos, lo silenciamos. Yo cuando digo no tener en cuenta al otro como un legítimo otro, es no dar entidad, cosificar. Cosificar. Uh-huh. Sí, es una manera de violencia. La cosificación fue descrita por primera vez, por alguien que después escribió magistralmente, pero después terminó integrando una red de pedófilos, Corsi, que describió la cosificación de la mujer de una manera perfecta en el tema de la violencia doméstica. Pero eso se puede trasladar a otros ámbitos laborales o de comunicación por este tipo de medios, internet, WhatsApp, bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, en el caso que nos ocupa a nosotros, ante todo es una falta total de consideración no avisar si uno no
se va a hacer cargo de concurrir o asistir a un compromiso, ¿no? Sí, por cierto, incurrimos en falta de respeto, de educación, y es una manera también de destrato, ¿no? El hecho de ignorar al otro, de cosificarlo, ejerciendo de alguna manera un abuso de poder. Yo tengo la respuesta, sé que esperás mi respuesta, pero no te la doy. Eso pasa, me hace pensar mucho también, bueno, es el caso opuesto a usted, que me llamó, que me avisó, a Laura, que la productora también, que me avisó con un montón de días, pero me pasa muchísimo a mí en los medios, que me inviten a programas y que no haya después un lugar para que hable. Bueno, me pasó, y puedo decirlo, por ejemplo, varias veces, y no fui nunca más, el programa de Mariana Fabiani. En el programa ese yo he llegado a estar sentada al lado de una heladera. Espera porque está midiendo más la novia de fulano, y entonces, y bueno, no tuvimos tiempo, se me fue. Licenciada Marcela Diodati, la verdad que le agradezco mucho este contacto con las dos caras por Sónica Más. Es un tema que hace a la calidad de vida, a la comunicación entre las personas, es otra herramienta más, el tema de los mensajes, pero bueno, cuánta angustia, ¿no? Y cuánta incertidumbre y malestar genera que uno establezca una conversación con alguien, ya sea laboral, una reunión de negocios o bien para un encuentro de cualquier otro tipo, y que finalmente, una vez a la hora de asumir el compromiso, tengamos como respuesta un silencio. Creo que también es algo para prestar atención y empezar a corregir entre todos. Sí, o con amigos de toda la vida pasa también, ¿verdad? También. Eso es más doloroso todavía. Sí. Bueno. Gracias, licenciada Marcela Diodati. Bueno, un abrazo a la radio, que es una radio que siempre me trata muy bien. Y bueno, y con ustedes muchísimas gracias por el buen trato también. No, gracias a usted por atendernos, muy amable. Bueno, un abrazo. Un abrazo. La licenciada Marcela Diodati, psicóloga y periodista científica, perito de la justicia, matrícula nacional 7055 y provincial 96107, dándonos su mirada desde lo profesional respecto de esta conducta que tenemos muchas veces de no terminar de asumir los compromisos que generamos, y del otro lado tenemos como respuesta el silencio. Algo para tratar de corregir, para no destratarnos, para no cosificarnos, y saber que del otro lado no hay un cualquier otro, sino una persona como nosotros que espera la mejor de las respuestas. Estás escuchando Las Dos Caras con De Caro por Sónica Más.